Les envío un cordial saludo. Yo soy Eduardo Ortiz y esta actividad es la segunda de la serie de ejercicios de lectura enfocados en temáticas urbanísticas contenidas en textos literarios. Durante los próximos minutos haré un pequeño resumen acerca del autor y el contexto del cuento titulado La Feria de Jocotenango, cuya lectura se sugiere el día de hoy, y a partir de la cual intentaremos charlar acerca del territorio en el contexto latinoamericano, del choque entre el mundo rural y el urbano, y de algunos otros temas de interés para el urbanismo y la planeación urbana. El texto puede consultarse en PDF en la descripción del video, junto con algunas sugerencias de temas a comentar y música. Empezamos. Capítulo 2. Territorio y ciudad en la Feria de Jocotenango. Descubrí el texto de José Milla en una vieja antología de escritores costumbristas, sin reparar mucho en el autor ni en la temática abordada. Solo ha sido después cuando por diferentes razones pude conocer algunos aspectos de Centroamérica, como su literatura, su música, su vasta geografía, su accidentada historia, sus claras similitudes y vastos comunicantes con México y a la vez sus diferencias imprevisibles, que he reparado en que tal texto puede ser de interés para quien estudie las ciudades y el territorio latinoamericano. Pero ¿quién era José Milla? José Milla es sobre todo un hombre de época, un hijo de la clase alta centroamericana, una figura trascendente en la política y las relaciones exteriores, que incursionó con éxito en la literatura. Y así es como lo registran la mayor parte de las enciclopedias y las entradas en Internet. Y menos mal, porque fue un hombre controvertido. Baste por ahora decir que fue uno de los firmantes en 1859 del decreto en donde Guatemala cede Belice a la Gran Bretaña, a cambio de infraestructuras que nunca se construyeron. Como se ve, Milla es un personaje digno de cualquier novela de dictadores. José Milla fue educado por el rector del Colegio Tridentino de la Asunción, al caso una de las instituciones educativas más grandes de Guatemala en esa época, que sería convertido después en el Instituto Nacional Central para Varones por los gobiernos liberales de Guatemala. Es decir, su formación no fue nada mala para la época ni el país, y nada mal para quien ocuparía cargos públicos tan importantes durante momentos igualmente trascendentes de la historia de Guatemala. El texto que leeremos, La Feria de Jocotenango, se trata de un relato costumbrista a la usanza de los que se hacían por todo el continente en el siglo XIX, y aborda el inagotable tema del habitante rural en las capitales de sus respectivos países, tema recurrente en la cultura latinoamericana hasta hace relativamente poco. Y es que como casi toda Latinoamérica, Guatemala era entonces un país mayoritariamente rural. Como puede suponerse, el relato en tanto literatura de ficción no necesita justificarse y no vacila en las descripciones y los detalles anecdóticos o en el uso de personajes estereotipados, en ocasiones un tanto superficiales. Pero al mismo tiempo, el texto, como notarán en la próxima lectura, delata a Milla como un funcionario importante que seguramente conocía bien las condiciones socioeconómicas y territoriales de Guatemala. Milla describe esas grandes y difíciles distancias recorridas por los personajes en su camino hacia la ciudad, y su descripción de sus espacios bucólicos recuerda al Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, a más de un cuento de Juan Rulfo, al viaje de Santos Luzardo hacia la hacienda llamada El Miedo en el Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, y a otros viajes literarios por la geografía latinoamericana. Pero el relato también aborda la contraparte de la ruralidad. El trajín de la vida urbana y el retrato de Guatemala recuerdan en cambio al trajín y la ciudad plasmadas
por Juan José Arreola en su novela sobre la Feria de Zapotlán. Ambas son una descripción de la vida urbana trastornada por una celebración importante. Durante algunas escenas del relato se describirán aspectos relevantes de la ciudad de Guatemala, además de los típicos malentendidos de un habitante rural en la ciudad, a través de desconcertantes anécdotas, las cuales tienen que leerse desde un cierto clasismo de la época. Es en la ciudad que se organiza la actividad económica, es hacia la ciudad que fluyen los productos del mundo rural, a partir de grandes trabajos, que sin embargo Milla aborda no sin cierto folclorismo. El relato se ambienta en la Guatemala del siglo XIX, y valga esto para entrar en el contexto. Guatemala, vecino de México, también tuvo dificultades para consolidar su territorio. Después de la independencia de España, Guatemala perteneció al Imperio Mexicano, a las Provincias Unidas del Centro de América, antes de ser una república con aproximadamente sus límites actuales. El propio Milla estuvo implicado en ese proceso en que los guatemaltecos se dieron Belice a los intereses británicos, cosa que no es nada fuera de lo común en Latinoamérica. La separación de Belice en favor de los ingleses, en la que Milla estaría involucrado, es hasta cierto punto la demostración más palpable de las limitadas capacidades de las jóvenes repúblicas para mantener control sobre territorios muy vastos, pero que eran esencialmente rurales, con poblaciones bajas y con comunicaciones débiles y dificultosas con las capitales y los sitios de poder. El evento central que da título al relato también tiene una larga historia. La feria de Jocotenango se inició en el barrio homónimo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy La Antigua, que fue hasta 1774 la capital de la Capitanía General de Guatemala. La feria data de la época colonial y José Milla documentó la historia de este importante suceso, por lo que seguramente conoció todos los pormenores. En 1774, las autoridades coloniales se trasladaron a la actual ciudad de Guatemala, luego de que un terremoto destruyera la antigua, mudando así la sede del gobierno a una nueva ciudad. Se trasladaron también los pueblos aledaños a la antigua Guatemala y Jocotenango quedó en el norte de la actual ciudad de Guatemala. Con las tradiciones religiosas se trasladó también la feria de Jocotenango, y es en ese formato que la describió José Milla, aunque en el relato existen algunos anacronismos que hacen pensar en la época colonial. Sin más preámbulo, los dejamos con la feria de Jocotenango del guatemalteco José Milla. Adelante.